Imaginen esto, un gigante de acero, más de 1000 toneladas de metal, viajando a toda velocidad. Por un momento, representa la máxima expresión de la ingeniería y la conexión humana. Un símbolo de progreso que acorta distancias, une familias y mueve la economía mundial. Cada traqueteo sobre el riel es una promesa de llegar a destino. Pero, ¿qué pasa cuando esa misma fuerza, esa velocidad, se convierte en la causa de un desastre indescriptible? ¿Qué ocurre cuando el camino de hierro, diseñado para la seguridad y la eficiencia, se transforma en el escenario de una tragedia que rompe el tiempo? Hoy, vamos a descender al abismo, a las historias que se esconden tras el acero retorcido y el humo. Historias de fallos humanos, de negligencias mecánicas y a veces de eventos tan improbables que parecen sacados de una pesadilla. No son solo accidentes, son momentos que congelaron la historia y redefinieron lo que entendemos por seguridad. Si alguna vez han viajado en tren, si han sentido el inconfundible traqueteo de las vías bajo sus pies, este documental es una advertencia y una lección. Hablamos de los accidentes ferroviarios más impactantes y catastróficos de la historia. No solo por el saldo de vidas, sino por las aterradoras lecciones que nos dejaron. El tren, esa máquina que nos promete el futuro, puede recordarnos con una furia devastadora lo frágil que es la vida humana cuando la ingeniería y la supervisión fallan. Para entender la magnitud de lo que puede suceder, debemos viajar a un lugar y un tiempo envueltos en el misterio. Torre del Bierzo, España, 1944. Era la época de la posguerra y el tren expreso 421 descendía a toda prisa, cargado de personas. Por una fatal combinación de fallas técnicas y el precario estado de la locomotora, el tren perdió el control de sus frenos. El maquinista, desesperado, hizo lo imposible para intentar detener el convoy, pero fue inútil. El expreso, fuera de control, impactó contra una máquina de maniobras en el interior del túnel número 20. La fuerza de la colisión fue demoledora, haciendo que los vagones se apilaran unos sobre otros. Y eso fue solo el principio. Un tercer tren, un convoy de mercancías que venía en sentido contrario, ignoró o no recibió la señal de advertencia e impactó de lleno contra los restos humeantes y destrozados dentro del túnel. 3 trenes, un mismo lugar, una catástrofe encadenada. ¿La tragedia? Ocurrió en pleno régimen franquista y las cifras reales fueron ocultadas. Se habla de más de 200, quizás 500 muertos. Cientos de personas atrapadas en la oscuridad, entre el fuego del carbón y el amasijo de hierro. Este accidente se convirtió en un fantasma de la historia, un recordatorio sombrío de cómo la falta de mantenimiento, la censura y la guerra pueden cobrar vidas mucho después de que los disparos cesen. Narrador. Cruzamos el océano, a una región donde el sistema ferroviario es el corazón de la nación, la India. Junio de 1981. Un tren de pasajeros cruzaba un puente sobre el río Bagmati, en el estado de Bihar. Las causas de la tragedia son, hasta el día de hoy, un mosaico de hipótesis. Algunos hablan de un fallo en los frenos, otros de un error de señalización, e incluso hay teorías de un intento de sabotaje. Pero la más aceptada es la del monzón. Las fuertes lluvias y los vientos huracanados habrían hecho descarrilar 7 vagones del tren, los cuales cayeron directamente a las aguas agitadas del río. En un instante, lo que debía ser un viaje se convirtió en una trampa mortal. Más de 800 cuerpos fueron recuperados. La cifra oficial de víctimas se detuvo allí, pero por la densidad de la población y el número de pasajeros sin registrar, muchos reportes hablan de que hasta más de 2000 personas desaparecieron en ese río. Es considerado por muchos como el accidente de tren más grave de la historia mundial. Una catástrofe cuya magnitud sigue siendo difícil de procesar. Si bien las fallas mecánicas y las fuerzas de la naturaleza son aterradoras, la mayoría de los grandes desastres ferroviarios tienen un triste denominador común: el factor humano. El descuido, la fatiga, la velocidad excesiva. Un ejemplo claro fue el accidente de Benavides,
Argentina, en 1970. Un tren de pasajeros se detuvo inesperadamente cerca de la estación Benavides por una falla eléctrica. Minutos después, y sin ser advertido, un tren expreso que venía detrás a toda velocidad ignoró las señales de peligro y lo embistió por la retaguardia. El impacto fue tan brutal que la locomotora del tren de atrás se incrustó varios metros en el último coche del tren detenido. El resultado: más de 200 personas fallecidas. La investigación reveló una cadena de negligencias, desde el maquinista que no respetó las señales, hasta la falta de protocolos claros de comunicación. Una simple negligencia se magnificó hasta convertirse en una masacre. Cada catástrofe que hemos revisado dejó cicatrices, pero también una valiosa y amarga lección. El impacto de estas tragedias es un motor de cambio. Nos han enseñado que la seguridad nunca es un gasto, sino una inversión de vida. Desde la implementación de sistemas de frenado automático y las tecnologías de control de tráfico centralizado, hasta la mejora en la formación y las horas de descanso del personal. Es una lucha constante para que el acero y la velocidad estén siempre al servicio de la vida. Los accidentes que hemos mencionado son cruciales para entender el presente y para honrar la memoria de los que se fueron. La próxima vez que escuchen el silbato de un tren, recuerden estas historias y el precio que se pagó por cada avance en seguridad. Entender el pasado nos ayuda a forjar un futuro más seguro. Si te ha impactado este oscuro viaje a través de la historia ferroviaria, deja tu comentario sobre qué crees que fue la principal causa de estas tragedias. Y suscríbete al canal para que sigamos desvelando las historias más profundas y misteriosas de nuestro mundo.